pero quería simplemente hacer seguimiento público y la doctora Marta de pronto nos ayuda en la respuesta con el tema de las vigencias futuras aprobadas por este Consejo el pasado 17 de agosto. Hay varias inquietudes que solicitaría se me resolvieran y para eso vamos a publicar un derecho de petición que enviamos y que Metrosalud muy amablemente nos respondió el 1 de noviembre. Las vigencias futuras que hablaba el doctor Fabio previamente, que sumadas entre las adecuaciones solicitadas, mantenimientos, etcétera, más la adecuación de la unidad hospitalaria de Santa Cruz, sumaban 99.500 millones de pesos, casi 100.000 millones para la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud realmente fue a la que se le aprobaron estos montos. Entonces a la Secretaría de Salud le preguntamos qué iba a hacer con esos recursos y nos respondió que le iba a enviar esos recursos a Metrosalud y Metrosalud entonces nos dio esta respuesta. Entonces quería simplemente precisar algunos detalles con la doctora Marta. Si no nos lo puede responder ahora, después nos los podría responder por escrito. Pero vamos a lo siguiente. Lo primero es, el 17 de agosto se presentó, más bien se aprobó por este Consejo, una cantidad de recursos para vigencias futuras por 675.000 millones de pesos y para la Secretaría de Salud casi 100.000. 17 de agosto. ¿Qué nos dijeron que por qué se necesitan esos recursos? De pronto el doctor Fabio, que era tan insistente, ponente de ese proyecto, nos podía recordar que es que necesitábamos ya, que los colegios iban a caer, que los centros de salud iban a caer, toda la ciudad estaba al borde del colapso y esa fue la razón por las cuales aprobamos, a pesar de tantas inquietudes y además de temas de transparencia, esos recursos para los niños de Medellín, para los pacientes de Metrosalud, para los deportistas de la ciudad. Ya miraremos posteriormente y haré esta denuncia pública sobre qué está pasando con los recursos del INDER, de la Secretaría de Educación. Pero en particular, entonces, quería hacer estas precisiones que la doctora Marta nos pueda responder. La primera pregunta muy concreta es si ya la Secretaría de Salud, hoy a la fecha, porque la respuesta que tenemos, si de pronto Héctor nos ayuda, ha hecho petición donde decía que la estructuración y contratación se iba a hacer entre el 1 de noviembre, pero que estaban esperando los recursos de parte de la Secretaría de Salud. Entonces, si la doctora Marta nos podría precisar si ya recibió estos recursos por parte de la Secretaría de Salud. Usted lo pone, decía que apenas se transfirieran, se comenzaban los procesos contractuales. Y hoy estamos a 23 de noviembre, insisto, hace 3 meses. Se aprobaron estos recursos acá, que eran urgentes, que estaba cayendo la ciudad. Ha llovido todo lo que quiera, hemos visto los sucesos en algunas de las sedes de Metrosalud, pero quisiéramos saber si ya le entregaron esos recursos. Porque si era urgente, es que lo urgente no es, soy urgente y vea, la ejecución de obra empieza el 1 de febrero de 2023. Era pues la razón entonces que nos dieron para aquí aprobar las vigencias futuras. No ha pasado nada entonces. Entonces quería saber simplemente si ya le transfirieron esos recursos. Va una primera pregunta. La segunda, muy particular, es que sería bueno precisarlo porque nos dan unos valores ahí, pues no se ven muy claramente, pero sumados entre mantenimientos preventivos, la reposición de equipos industriales, mantenimientos preventivos y otros proyectos de reposición en particular. Esto es la reposición. No sé si cuando la reposición es exactamente qué, pero el monto que nos daban entre esa primera y la segunda hoja, que ya mostraremos, si quieren, por favor, vamos a la siguiente, el monto es de 61.200 millones de pesos, de la suma de esos valores. Entonces queríamos saber si existe alguna inconsistencia entre los recursos aprobados por este Consejo, no aparece en la unidad de Santa Cruz de los 15.800 millones de pesos, sino los 83.800 millones de pesos, si existe alguna inconsistencia entre los montos aquí presentados para mantenimiento de adecuación, reitero, ahí está la respuesta que nos dio la doctora Marta, pues existe una inconsistencia entre esos 61.200 millones de pesos, números redondeados, con los 83.800 que se solicitaron a este Consejo. Queríamos saber qué pasa con los restantes, casi 22.000 millones de pesos
que no encontramos, no hay razón de ellos dentro de esta respuesta. Y la tercera pregunta, doctora Marta, es, además si se va a cumplir el calendario, el cronograma que aquí se nos entregó, y reitero, al menos se nos entregó en esta respuesta, tema sobre la contratación, cómo se va a hacer. No sabemos si esa contratación va a ser, porque dice claramente que esto se va a, lo puede ver aquí en la tercera respuesta, en la tercera página, quinta respuesta, bueno, tal vez no está ahí, pero decía que se iba a contratar a través de Metrosalud todos estos proyectos, que Metrosalud iba a contratar estos proyectos de infraestructura. Pero en particular, a mí me queda la duda, porque decía que según el manual de contratación de Metrosalud, las convocatorias públicas se hacen para todos los contratos de más de 2.000 millones de pesos. Y esto se puede separar de la forma como uno quiera, es decir, no sé si va a hacer contratos de 2.000 millones y se suman, pues voy a poner un ejemplo, varias sedes, entonces van a contratar varias sedes a un contratista, o todo el paquete de sedes a un contratista, o se va a dividir de qué manera. Quisiéramos entender un poco cómo está proyectada hacerse esa contratación, porque no sabemos, insisto, como cada una de las sedes es un mundo, es un pequeño mundo, entonces no sabemos si se va a contratar un paquete de sedes o cada sede se va a contratar con un contratista, entonces esa va a ser una sede, voy a poner ejemplo de 1.000 millones de pesos, entonces no va a estar dentro de ese monto de 2.000 millones por convocatoria pública, entonces se contrata de una forma más abreviada o más sencilla. O si van a ser entonces 5 sedes que sumadas de a cada una, por ejemplo, de 1.000 millones, entonces son 5.000 millones, entonces sí se va a tener un contratista por convocatoria pública. Entonces usted nos podría precisar, doctora Marta, cómo están pensando contratarse eso, por, llamémoslo, lotes de contratos. Es decir, 5 contratos de 1.000 millones, entonces ahí se hace la convocatoria pública, o va a ser cada sede un contratista diferente. ¿Cómo se espera? Porque digamos que el tema de la unidad de Santa Cruz, pues uno entendería que sea un solo contratista para esa adecuación. Pero las demás, como son 55 sedes las que se establecieron para sus mantenimientos, aquí pongo el ejemplo, 22.151 millones de pesos, no sabemos si van a contratarse de acuerdo con esos montos, o si simplemente con los montos de 2.000 millones, o si simplemente va a buscar pues como a darlo a dedo, entre comillas, que podría, con las formas más fáciles del manual contractual de Metrosalud, decir de a 500 millones para cada sede, entonces un solo contratista los entregamos a dedo. Serían las 3 preguntas particulares, haciendo, reitero, la claridad, y ya vamos a mostrar cuál es la respuesta que nos han dado las otras entidades, la Secretaría de Educación, el INDER. Él hace 3 meses contratada, con 3 meses aprobadas las bienes futuras. Hoy apenas estamos diciendo que para febrero de 2023 sí se cumplió con lo que se estimaba en este cronograma que presenté ahí públicamente. Si se cumplía Metrosalud, porque vaya lo que está pasando en Secretaría de Educación, el INDER, lo mostraré estos días en detalle, cuál era la supuesta urgencia que nos vinieron a promover, que me parece increíble que los concejales de Medellín, que vinieron con esa respuesta, no estén diciendo nada hoy de qué está pasando con los recursos aprobados. Entonces les duele mucho para el discurso aquí a la galería, a los concejales les duele mucho que se estén cayendo los colegios después de quedarse callados 3 años. Y ahora, después de aprobarse esos recursos que estaban vigentes, que estaban calientes, es el momento donde no pasa nada y no le importa a esos concejales. Entonces, muy bueno que nos explicaran, además, en particular para Metrosalud, reitero, si ya recibieron los recursos de la Secretaría de Salud, 1, 2, las inconsistencias eventuales, porque puede que la información no esté completa en la respuesta, tal vez uno no haya preguntado en los detalles que se debe preguntar, pero aparecen 62.200 millones de pesos que están precisados en la respuesta, más no los 83.800 que se aprobaron para Metrosalud, y 3, cómo va a hacerse posteriormente la contratación. La hace Metrosalud con su manual de contratación, lo entendemos, pero si esas 55 sedes que necesitan 22.000 millones van a ser como por paquetes o de a una, cada una, ¿cómo se hará la misma? Serían unas preguntas interesantes que, si no hay tiempo ahora de escuchar su respuesta, que sabemos que tiene mucho detalle la misma,
que la doctora Marta nos pueda posteriormente, por escrito, responder como derecho de petición. Muchísimas gracias, señor presidente.